vamos a hablar un gran tema y es cómo dar frutos aún en medio de la crisis. ¿Y por qué he pensado en cómo dar frutos? Porque en realidad la crisis nos lleva a cada uno de nosotros, nos lleva a que entender de que muchas veces bajamos el nivel de todas las cosas, bajamos el nivel de nuestras vidas y nos bloqueamos muchas veces. La gente se termina bloqueando, entendiendo, no entendiendo que las cosas están pasando y hay una confusión. Pero en realidad debemos de comprender, de entender de que aún en medio de la crisis podemos dar frutos. Y frutos que de verdad abunden en nuestra vida espiritual. Así que quiero empezar como base bíblica en el libro de Juan, capítulo 15, del 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, algo bien clave, y es que primero, para comprender que poder dar fruto en cualquier ámbito, cualquier tierra, cualquier ciudad, no depende del trabajo, de los talentos que tengas, no depende de los conocimientos que tengas, no depende de la sabiduría que tengas. En realidad depende de lo que dice el Señor Jesús como base. Y dice: yo soy la vid, dice, verdadera, y mi Padre es el labrador. Si tú y yo no dependemos de esa sábila, de esa fuente del Señor, como dice ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, el fruto, en realidad debemos de comprender que el verdadero fruto no viene de cualquier lado, sino en realidad viene de Dios. El fruto, cuando uno está en Cristo, dice la Biblia, dice la Escritura, que entonces vamos a llevar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Tenemos que estar dispuestos a que Dios limpie nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a que Dios venga sobre nosotros. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor haga lo que tenga que hacer, querida iglesia Osana, y todas las personas que nos escuchan, dispuestos a que Él haga su obra. Por eso dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y yo quiero preguntarte en este día, en esta mañana, gran domingo, decirte: ¿crees que tu Padre, Dios, está labrando tu vida? Y esto es muy importante, porque hay mucha gente que en realidad no le gusta ser labrado. No le gusta que en realidad la tierra, cuando un campesino está en una tierra, está sembrando, ¿qué pasa? En la tierra, la tierra hay que limpiarla, hay que, cierto, labrarla, hay que quitarle las asperezas. Y esto es lo que pasa con mucha gente. Hay mucha gente que anhela fruto, anhela tener fruto en su vida, pero ¿qué pasa? No le gusta ser labrado. Y el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Debemos de comprender que tenemos a Dios por nuestro Padre. Muy importante. Para dar fruto, algo muy importante también dice: hay que sembrar. ¿Hay que qué? Hay que sembrar. Di conmigo: para dar fruto hay que sembrar. Y es que para dar fruto, si tú quieres, escríbelo ahí, hay que sembrar. Hay mucha gente que quiere obtener frutos en su vida, quiere en realidad frutos de abundancia en su vida, pero nunca se dedican a sembrar. La oración, la palabra de Dios, el ayuno, la búsqueda, la reflexión en el Señor son cosas que debemos de aprender a sembrar en nuestro corazón. Y entonces vamos a empezar a ver los frutos. De hecho, dice la palabra de Dios en Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice, queda solo. Pero mira lo que dice aquí: pero si muere, lleva mucho fruto. Para que un árbol dé fruto, muchas veces hay que podar. Y diga conmigo: podar. Porque en el podar, cuando nosotros podamos o cortamos
es necesario muchas veces, porque ahí vendrá el fruto. Si no hay una poda muchas veces, si no hay un corte, no hay un arreglo de ese árbol que queremos frondoso, y no solo frondoso, sino con verdaderos frutos, entonces ahí es donde hay un problema que ¿por qué no crece? Y yo lo aplico y lo traigo a la familia de Cristo. Y yo digo, ¿por qué no crece una familia? ¿Por qué hay mucha gente que tiene 1 año, 2 años en la iglesia cristiana y no dan fruto? Personas que tienen mucho tiempo y no son capaces de dar fruto. Y este mensaje le va a ayudar. ¿Cómo dar frutos aún en medio de la crisis? Y diga conmigo, podar. ¿Qué es podar? Podar es cortar, quitar las ramas de los árboles y las plantas. ¿Para qué? Para que crezcan y se desarrollen con más vigor. Sabes, hay momentos que hay que podar. Déjame decirte, hay momentos, yo sé que a mucha gente no le gusta esto, pero hay momentos que hay que cortar cosas en nuestra vida. Dios nos está llamando en este tiempo, ¿sabes para qué? Para que quitemos cosas que no han sido reales, que no han sido genuinas. Y esto es uno de los grandes problemas en realidad, que la gente no avance en su vida. ¿Por qué? Porque no hay ese poder, no hay ese corte. Y hay cosas en la familia, hay cosas en tus hijos, hay cosas que de pronto tus hijos están frustrados por una cosa, porque nunca podaste en sus vidas. Hay cosas que tú le permitiste a tus hijos, a tu cónyuge, a la persona con la que rodeas, que siempre le permitiste y tú sabías que eso había que cortar. Déjame decirte, la Biblia dice en el libro de Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es imposible que tú siembres sandía y recojas una piña, o siembres zanahoria y recojas patatas, o papas, como se dice en el mundo latino. Es imposible. Lo que uno siembra, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así es que debes de evaluarte. Debemos de evaluarnos qué cosas tenemos que podar, qué cosas tenemos que cortar. En este tiempo hay que cortar cosas, iglesia. Y yo quiero decirte, pueblo que estás aquí, debes de cortar cosas. Tú quieres dar fruto, seguro que se puede dar fruto, pero es muy importante que aprendamos a comprender. Dios quiere dar frutos. En medio de esta crisis hay gente, déjame decirle, hay gente que en esta crisis realmente está llorando, pero hay gente que en esta crisis, en vez de estar llorando, están vendiendo pañuelos para los que están llorando. Eso quiere decir de que no todo el mundo pierde. Pierden aquellos que no tienen el entendimiento, que se ofuscan, pero aquellos que confiamos en Dios, bendito sea el Señor. Aquellos que buscamos de su palabra, aquellos que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, dice que es luz en nuestra vida, luz en nuestro espíritu, luz en nuestro corazón. Iglesia de Londres, iglesia que me estás escuchando, empieza a podar, empieza que la palabra entre tu corazón y vamos a ver resultados verdaderos y genuinos. Quiero decirte que la familia muchas veces debemos de conocerla. ¿Por qué hay que podar? ¿Por qué hay que quitar? Y quiero decirte que el árbol reacciona ante la poda brotando vigorosamente. Cuando tú estás podando un árbol, ¿cierto? Todos queremos dar fruto como podemos ver en pantalla, pero cuando tú estás podando un árbol y de pronto el árbol queda corto, no queda mocho, no sé cómo decirlo, queda rebanado, bien cortado, pero ese árbol responde, ¿sabes cómo? Funcionando y brotando vigorosamente. Por eso Jesús dijo en el libro de Mateo 7, del 15 en adelante, dice aquí claramente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escucha esto: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mira, imagínate esto: no puede el árbol bueno, el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Imagínate, es sencillo, por los frutos van a conocernos. ¿Cómo saber, pastor, que en este tiempo yo pueda recoger frutos? ¿Cómo dar frutos, tener frutos verdaderos en cualquier área de tu vida? Sencillamente entender, dice la Biblia en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis.
Es clave. Es clave que tú aprendas a saber qué estás hablando en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. ¿Qué estás hablando en tu corazón, en tu vida, en tu familia? Hay mucha gente que se dedica a hablar tan negativamente. Y la Biblia dice que el poder de la lengua dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que tú hables, lo que tú confieses. A mí me da pena que hay mucha gente que quiere dar frutos en la iglesia, está buscando de Dios, pero está hablando tan pésimo de su propia vida, tan pésimo de su familia, tan pésimo de sus hijos. Nunca vas a ver el bien y la misericordia de Dios si empiezas a maldecirlos. Por eso es bueno que tú sepas bendecir a la gente, bendecir a los que te rodean. Por eso quiero leerte algo muy clave de parte de la agronomía, que dice: los árboles tienen cierta flexibilidad, sus ramas, pero cuando ya no se puede doblar una rama es porque está muy rígida o lignificada. Ramas que están muy comprometidas en su forma o su estructura. Cuando hay personas que ya no se dejan pastorear, cuando hay personas que no se dejan enseñar, que no se dejan corregir, son personas que son ramas que están muy rígidas, son ramas que están muy lignificadas, como dice la palabra técnica en la agronomía. Y es por eso que hay mucha gente se estanca, se cae, se trunca el camino en el Señor. ¿Por qué? Porque están tan rígidos en su estructura o en su forma que no pueden avanzar. Por eso, primer punto quiero darte: trabaja por tus frutos. Tienes que aprender a trabajar por los frutos. ¿Qué estás haciendo por tus frutos? Como te decía, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando en tu vida? ¿Qué estás hablando en tu familia? ¿Estás hablando bien? ¿Estás hablando mal? ¿Estás hablando fe o estás hablando negativismo? ¿Qué miedo estás hablando? ¿Qué tipo de temor estás hablando? ¿Cuánta gente habla tan mal que en su vida, en su corazón, no avanza? Esto fue lo que le pasó a la hermana de Moisés. Dios había llamado a Moisés. ¿Y qué pasó? Y en una de esas se enamora de una chica procediente de Etiopía. Le decían la Cusita en la versión Reina Valera. Y dice que la hermana de Moisés empieza a hablar. Claro, Moisés, me imagino, todo blanco, ojos verdes tal vez, ¿cierto? Dice que él era el hombre más manso de la tierra. Un hombre guapo en sí, en su interior, pero también en su exterior. Y dice que la hermana empezó a criticarle, empezó a hablarle. Y dice que Dios en ese momento escuchó la crítica, escuchó la queja de la hermana de Moisés, María. Y dice que en ese momento la confrontó, lo llamó a Moisés, a María. Dice: yo hablaré, si quiero, cara a cara con él. Es bien delicado cuando tú empiezas a hablar mal. Tú quieres ver bendición en tu vida, empieza a hablar bendición sobre los que te rodean. Empieza a hablar bendición y no maldición. Y esta mujer prefirió maldición y dice que en ese momento Dios le envió lepra. Y parece raro que había enviado lepra a una mujer. ¿Cómo así Dios puede haber hecho eso? Pero es que no se habla contra la autoridad. Preferible decir: Señor, tú vas a juzgar, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero ahí, así que tenemos que dar. Ahora yo pregunto, dice el versículo 17, y quiero decirle: el buen árbol da buenos frutos. Cuando hay personas, dice el 17, así todo buen árbol da buenos frutos. Y dice el siguiente: pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué realmente está saliendo de tu familia? ¿Qué estás dejando que tus hijos hablen? Todo eso. Hay mucha gente que me sorprende y dicen: deja nomás, deja que pase la vida. Están compartiendo, son jóvenes. ¿Cuántas familias he tenido la experiencia donde me han dicho: pastores que son jóvenes, tienen que compartir con sus amigos? Y al cabo de un tiempo, los amigos no pueden salir de la drogadicción, de la prostitución, por una sola razón: porque permitiste cosas en tu vida, porque permitiste cosas en tu familia. Y es ahí donde debemos de comprender qué estoy haciendo. Hay mucha gente que pide y le pide a Dios diciendo: Señor, dame aquello. Pero hay que muchas veces que la Biblia dice
en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Esto dice la palabra de Dios. Y hay mucha gente que se la pasa pidiendo, pero déjeme decirle, no recibe de Dios por una razón, porque cuando pide, pide con un mal concepto, con un mal espíritu, pide con no una buena intención. Quiero decirte que Dios siempre va a bendecir a su pueblo, pero siempre con el objetivo de que rindamos bendición, que rindamos honor y que hablemos de su maravilla, de que Él exalte el nombre de Dios, bendito sea Él. Por eso quiero seguir avanzando y decirte algo muy importante. Dice Juan 15:2, si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto. ¿Para qué? Para que den más fruto. Segundo punto que quiero hablar, poda tu árbol. Quiero que repitas conmigo esa frase, poda tu árbol. ¿Y por qué te quiero hablar de podar tu árbol? Y yo sé que hay mucha gente, hay personas que quieren ver fruto en sus vidas, pero no les gusta cortar, no les gusta podar. ¿Por qué razón? Porque el podar es cortar. Y hay mucha gente que cuando se le habla, se le corta, ¿saben qué? No les gusta esta palabra porque te están cortando, te están quitando. Y yo creo que hay cosas que de pronto en tu trabajo tienes que cortar. Hay cosas que en tu carácter tienes que cortar. Hay cosas que en tu familia tal vez tienes que cortar. Hay cosas que con tus amigos tienes que cortar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aún dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por eso es muy importante que comprendas esto, que Dios quiere podar tu vida. Tú quieres ver bendición en tu vida, tienes que cortar. Quieres ver bendición sobre tu familia, hay cosas que cortar. Cuando las cosas andan mal en un equipo de fútbol, en estos días, Lionel Messi, jugador del Barcelona, todo el equipo salió mal, perdió, y sencillo. Se fue uno, se fue otro, llegó un técnico y el técnico empezó a cortar. Unos se fueron por sí mismos y otros, y llegó el técnico y empezó a podar, a cortar, a decir muchas gracias por haber estado aquí este tiempo. No solicitamos sus servicios, y empezó a cortar. Y está cortando, esta es la fecha que está cortando. ¿Por qué? Porque quiere alinear algo que lo quiere como Él lo desea. Así es que es muy importante que aprendas a cortar cosas. Cuando la familia no está dando fruto en alguna área, tú tienes que sentarte con ellos y decir, ¿qué está pasando? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, pero tienes que mirar más allá en tus hijos, tienes que mirar más allá en tu trabajo. Si tú ves que algo está pasando, es importante podar. Cuando un árbol no da fruto, un campesino, un agricultor entra en preocupación. Así mismo tiene que ser nosotros. Yo me imagino un agricultor ha sembrado, ha limpiado y está esperando la cosecha. Pero te voy a decir que de pronto llega el tiempo de la cosecha y no ve nada. Entonces él seguro empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y empieza a revisar toda la siembra que él ha hecho. Y de repente se da cuenta de que ahí hay hormigas. Se da cuenta de que ahí de pronto hay, qué sé yo, animales pequeños o grandes. Y entonces él empieza a traer algo diferente. Y por eso yo hoy quiero decirte, hay que mirar para adentro. Como te decía antes, los árboles tienen cierta flexibilidad en sus ramas. Y hay momentos que los árboles, déjame decirte, tienen esa flexibilidad. Cuando yo llegué a España, no conocía esta manera. Y yo veía que los árboles estaban un poco chuecos. ¿No es verdad? Los árboles que eran recién tempraneros estaban como un poco chuecos. Veía que los que estaban un poco chuecos, algunos estaban rectos, otros estaban chuecos. Cuando estaban un poco chuecos, yo veía que había como una estaca al lado. Y esa estaca se la ponían justamente al lado, a los 5 centímetros, y se la paraban, se la clavaban bien ahí en la tierra y la pegaban juntamente a la estaca que estaba chueca, al árbol que estaba chueco. ¿Con qué objetivo? De que el árbol se pudiese poner firme y recto. Y por 3-4 años lo dejan ahí en la estaca hasta que el árbol de lo chueco que estaba se pone recto. Y fácilmente puede dar su sombra, fácilmente puede dar sus frutos. ¿Por qué? Porque en su momento necesitaba ser corregido. Y te quiero decir una cosa, hay cosas que tienen que ser corregidas en tu vida. Hay cosas que tienen que ser cortadas en tu vida. Hay personas a lo mejor que tienen que ser cortadas. Tú quieres ver fruto en tu vida, debes de podar. Corta tu árbol. Corta cosas con las que no te valen en este tiempo ya.
corta toda rama podrida, corta toda obra que no esté sirviendo de bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver fruto en ti. Jesús viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Iglesia, bendito sea el Señor. ¿Y qué vas a hacer en este tiempo? ¿Qué vas a hacer si no tienes fruto? Es importante que empieces a ver ese fruto que en realidad abunda de parte de Dios. ¿Cuántos años llevas, Jesús, poniendo abono en tu árbol y no hay fruto? Dios quiere fruto. Dios está buscando fruto que permanezca, fruto que abunde, fruto que verdaderamente valga la pena en ti. Él quiere fruto. Bendito Dios. Alguien puede decir un amén digital diciendo: sí, pastor, así es. O de pronto paro. Pero yo sé que el pueblo está ahí atento, escuchando la palabra de Dios, escuchando. Dile a dos personas: Dios quiere fruto. Vamos, dile a dos personas: Él quiere fruto, y frutos que abunde en abundancia. Bendito Dios, en nuestras vidas. Así es que quita las ramas que están dañadas, ramas que están podridas, ramas, hermano, que tienen tiempo de vivir con Dios y lo único que hace es inutilizar la tierra. La tierra está ahí, pero esas ramas ya no valen. Hay que cortar. Hay que cortar con relaciones tóxicas, por ejemplo. Es sencillo. A veces tenemos relaciones tóxicas, relaciones que no nos ayudan, relaciones que en realidad han estado por muchos meses y años tal vez, pero ¿sabes qué? Relaciones que nunca nos han ayudado. Es tiempo de que tú cortes con esas relaciones que nunca te han ayudado, personas que te llevarán a la ruina, a la miseria, a la escasez, a la esterilidad. Hay que cortar. Pastor, pero es que es mi amiga del trabajo y usted sabe que a veces me salgo por ahí, me doy unas perdidas y me voy por ahí y amanezco. No, tú tienes que aprender a cortar. Si tú quieres ver fruto en tu vida, tienes que cortar con aquella segunda mujer, aquella tercera mujer, aquella cosa que se te va de las manos. Me decía uno en estos días, una persona: pastor, quería llevar la relación que tenía dos relaciones y quería estar en la iglesia. Pastor, me fue imposible, casi me ahogo, casi me derrumbo, casi me voy al mundo, pastor. Gracias a Dios tuve que dejar. Y tú tienes que cortar con lo que sea. De pronto tú estás permitiendo la pornografía en tu vida, estás permitiendo el robo, la mentira. En este tiempo, ¿cómo dar fruto en medio de este tiempo? Y es que Dios quiere que podes, que cortes. Dios quiere que quites todo lo que no vale. La iglesia de Cristo es para que dé fruto en este tiempo. Señor, bendito sea el Señor. Así que, iglesia, despiértate. Iglesia Osana, despiértate, levanta. Haz que la iglesia, tus hermanos, empiecen a comer del fruto. Pero hay que cortar. Llegó el tiempo de cortar. Vamos, dile a dos personas: llegó el tiempo de cortar. Escríbelo ahí: llegó el tiempo de cortar. Bendito Dios, hay que cortar. Y yo sé que hay muchas personas que no les gusta esto. Yo sé que hay mucha gente que todo quiere ver bonito en su vida, todo quiere anhelar en su corazón, en su vida. Pero en realidad, si no podas, si no cortas, en realidad, si no haces lo que Dios quiere que haga en tu vida, entonces va a ser imposible que veas el fruto. Pero si te decides a cortar, si te decides a buscar la palabra de Dios, si te decides a entender el llamado de Dios, lo que Dios está haciendo en tu corazón, entonces vas a ver el poder de Dios. Entonces vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo habita en ti, Cristo en mí, su esperanza de gloria. Bendito Dios. Y por eso es importante que cortes. Es importante que aprendas a podar. Así que quiero que le digas al que está al lado tuyo ahí, dile: Dios quiere cortar cosas en tu vida. Vamos, díselo ahí directamente. Dile: Dios quiere cortar cosas en tu corazón. Es importante que cortes. Es importante que quites toda obra de mal en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Así es que, iglesia, algo muy importante que quiero decirte, y es que no solamente las relaciones, hay consejos tóxicos. Diga conmigo: consejos tóxicos. Hay mucha gente que dice: pastor, quiero ir por aquí, quiero estar con una persona, y lo único que hacen es darte un consejo paupérrimo, un consejo en contra de la palabra de Dios, un consejo que no acompaña a la voluntad
voluntad de Dios. Un consejo que te aparta de la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice el Señor. Y todo lo que no sea bueno, todo lo que no sea agradable y no sea correcto y maduro delante de la palabra de Dios, no es la voluntad del Señor. Así que yo te animo a que esos consejos que te dan ciertos amigos, realmente vayas a tu líder, ve a tu pastor: pastor, he recibido este consejo, tuve este sueño, mire lo que me está pasando, y entonces puedas evaluar. Hay mucha gente que no evalúa, hay mucha gente que sencillamente está por estar en la iglesia y va creyendo todo viento de doctrina. Hay gente que va creyendo toda obra en su mente, en su corazón. Por eso hoy yo quiero decirte: apártate de esos consejos tóxicos. Personas tóxicas, personas que en realidad lo único que hacen es no dar fruto en tu vida. Hoy te quiero decir una cosa y te voy a decir una frase: no convivas con ese tipo de personas, no escuches ese tipo de personas que te apartan de la voluntad de Dios. Aquí hay una frase que viene y dice, frase de una gente tóxica, es quien te critican por venir a la iglesia, pero son los que nunca se preocuparon por ti cuando vivías en el mundo perdido. ¿Cuánta gente te está criticando porque estás en la casa del Señor, estás orando, estás en grupos? Y cuánta gente dice: pero usted ¿qué hace perdiendo el tiempo en la iglesia? ¿Qué hace estando todo el tiempo escuchando consejos que no son? Y esa gente nunca se preocupó por ti cuando estabas en el mundo. Y a veces hay personas que van escuchando ese tipo de consejos que son incorrectos. Corta con todo ese tipo de personas, porque de seguro la bendición será inevitable cuando empieces a podar cosas que no son correctas en ti. Bendito sea el Señor. Así es que mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 15:33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Conozco personas que tienen 10, 12, 15 años y por empezar a juntarse con malas personas o con personas tal vez correctas, pero que tuvieron una mala conversación. Hey, escúchame, la Biblia dice: un poquito de levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es importante Jesús, por eso Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo: de todo árbol podrás comer, podrás beber de toda el agua que tú quisieras, le dijo Dios a Adán y Eva. Podrás beber de todo el agua que tú quisieras, como esta. Pero Dios le dice: si tocas ese árbol, si comes de ese árbol, de cierto te digo que morirás. Fue el consejo tóxico, la relación tóxica que tuvo Eva con la serpiente, Satanás dibujado a través de la serpiente, y le dice: con que Dios ha dicho. Y así viene la gente, con que la iglesia, con que tu pastor, con que tu líder. ¿Cómo así? Y la gente va creyendo a esos consejos tóxicos que lo único que hacen es que te hacen llevar a la perdición. Son consejos maquiavélicos, satánicos. ¿Por qué? Porque te apartan de la bendición de Dios. Cuando estabas en el mundo, tu pastor se preocupó por ti, los pastores se preocuparon por ti, estuvieron orando, los líderes estuvieron cuidándote. Y ahora que estás en la iglesia, el enemigo es tan astuto para quitarte de la iglesia. Corta con ese tipo de personas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bendito sea el Señor. Y último punto, quiero decirte: espera. Primer punto, dice que hablábamos del primer punto, y es: trabaja por tus frutos. Dios quiere que trabajes por tus frutos. Dios quiere que empieces a hablar bendición. Segundo punto, te hablaba acerca de podar tu árbol. Poda tu árbol, porque ahí vas a ver bendición cuando empieces a cortar. Y tercer y último punto, quiero decirte: espera por el fruto. Quiero decirte, cuando tú y yo aprendemos, hemos sembrado, hemos hecho todo el trabajo. Cuando hay un campesino, yo me imagino un campesino, está ahí sembrando la piña o la patata, ¿cierto? O la papa en el mundo latino. Está sembrando la zanahoria, sembrando el rábano, el brócoli, ¿cierto? Está sembrando algo. ¿Qué pasa? Él se esfuerza
suda la gota gorda y la gota flaca y todas las gotas, y suda y se levanta a las 4 de la mañana, a las 12 del día está cansado y está ahí haciendo de todo, pero él espera por su fruto. Pasan los días, pasan las semanas, pasan las horas, pero un día viene el fruto. Y hoy quiero decirte, iglesia Osana, el fruto viene. Iglesia City Church Barcelona, el fruto viene. Tú que me estás escuchando en cualquier parte del mundo, en donde estés, el fruto viene si te has dedicado a sembrar en el Señor. Por eso hoy quiero decirte yo claramente en tu corazón, el fruto viene. Espera el fruto. El campesino está gozoso esperando ese fruto. Quiero leerte lo que dice en 2 Timoteo 2:6. Y dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Cuando tú y yo hemos trabajado, cuando tú y yo hemos hecho ese trabajo, estamos confiados, seguros de que la cosecha es inevitable. Seguro ese campesino está contando los sacos, los kilos, cuantas cosas para llevarlas. Pero por eso es importante que tú comprendas, que entiendas que hay que entrar en el proceso, que tienes que trabajar por los frutos, que tienes que podar. De pronto sí hay que podar los árboles, la familia, los amigos, las amistades, los consejos, saber con qué tipo de persona me uno. Déjame decirte, quiero decirte una gran verdad. Tú y yo vamos a convertirnos en las 5 personas que nos rodean normalmente. Te lo voy a repetir. Te vas a convertir en las 5 personas que te rodean normalmente en tu vida. Te vas a convertir como ellos. ¿Por qué? O ellos te influencian o tú influencias a ellos. Pero es muy importante que tú comprendas. Cuando tú andas con las personas que te rodean, lo máximo de 5, con eso te vas a terminar convirtiendo. Por eso, ¿con quién te estás uniendo? ¿A quién te estás uniendo? ¿Hacia qué persona estás yendo? Y por eso quiero decirte, el campesino espera con esa alegría su próxima recogida. Hace planes, trabaja duro. Y por eso hoy quiero decirte, trabaja duro, trabaja duro, trabaja por tus frutos. Corta lo que hay que cortar, porque en esta crisis, aún en medio de esta crisis, podemos dar fruto en el nombre de Jesús. Por eso, quita la flojera, deja la pereza, quita toda obra que te aparte de Dios. Sirve al Señor, poda las malas hierbas, corta esas malas hierbas, iglesia Osana, porque el Señor está contigo, porque el Espíritu de Dios está en medio de ti. Oh, ¿cuánto le dan un aplauso digital a la palabra de Dios? Di amén conmigo en donde estés escuchando, en el Facebook o en el Zoom. Así es que mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2, 4 y 5. Mira, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es muy importante comprender, como dice aquí, ninguno que milita. Si tú estás esperando un fruto, ten cuidado en meterte en negocios de la vida. ¿Cuántos creyentes con buen corazón, con buen espíritu han estado ahí queriendo avanzar en Dios? Pero ¿sabes qué ha pasado? Se han enredado en negocios de la vida, en cosas que no tenían, que Dios no les autorizó, y por eso se han quedado quietos, se han quedado estables ahí. Por eso es muy importante comprender. Hay que tranquilizarse y tomar paz y decir: Señor, háblame. No te metas en negocio de la vida. ¿Por qué? Porque agradamos a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y para Él trabajamos. A Él agrademos nuestras vidas, nuestras familias, y un día miraremos su fruto. Pero dice aquí: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hace un tiempo atrás, hace algunos meses atrás, hay un corredor de bicicleta, cierto, profesional, francés, el nombre se me fue, el que ha ganado 6 o 7 trofeos, cierto, francés, y él confesó, se me va el nombre ahora mismo, confesó, y también la Federación de Ciclismo dijo que él, en realidad, todo lo que había hecho, lo había hecho a través de la droga, ¿sabes? Y todos los trofeos que él había recibido, ahora mismo se me va el nombre,
todos los trofeos de este hombre, dice que los dejó. Los pudieron donar o dárselos a los siguientes. ¿Por qué? Porque él había luchado y le habían dado la corona, pero en realidad no fue coronado legítimamente. Por eso él tuvo que devolver todos los trofeos. Tomaba el nombre ahora mismo, el nombre de este atleta, y todos los trofeos le fueron quitados. Cuando no luchamos por Dios, cuando no luchamos en el Dios legítimamente. Por eso la apariencia, toda apariencia, hay gente que le gusta vivir de apariencias, le gusta mostrar todo, cierto, en internet, pero esas son apariencias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vale es lo que hay interno en el corazón. Por eso yo sé que tú no te vas a enredar en los negocios de la vida. Apártate de lo que no glorifique a Dios. Nada de lo que no glorifique a Dios prosperará. Pastor, un trabajo, y ese trabajo te está quitando de la obra de Dios. Apártate en el nombre de Jesús. Ese trabajo te está quitando de otras cosas. Apártate. Y déjame decirte, quita la flojera. Pelea la buena batalla. Pelea, lucha y pelea la bendición de Dios, porque el fruto lo recogerás. Osana, iglesia, Osana, levántate y cree en el Señor Jesús, que Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay quien contra nosotros. Así es que pelea, levántate y esperemos el fruto. El 2020 no se ha acabado. Se habla de que vienen rebrotes ahora en octubre, en noviembre, pero Cristo está en medio de nosotros. Él nos guarda, Él nos cuida y Él te va a bendecir. Bendito sea su nombre. Yo creo que en medio de este tiempo de pronto te sientes mal porque has fallado, pero Dios quiere restaurarte, Dios quiere rescatarte, Dios quiere cortar, podar, aunque te duela, pero hay que cortar. Cuando veas esos cortes, esos podamientos que Dios hace en tu vida, vas a ver cómo la bendición de Dios vendrá sobre ti. Bendito Dios Padre, te doy gracias por este momento. Señor, todas las personas que nos escuchan, Señor, desde Londres, aquí en Barcelona, nosotros queremos bendecirte en este día, domingo. Que sea una gran bendición este día, donde tu palabra llegue al corazón. Levanta tu mano ahí en tu dispositivo. Padre, bendigo cada persona, cada corazón que ha escuchado tu mensaje. Señor, que aprendamos a trabajar por los frutos, que aprendamos a podar, a cortar, a quitar relaciones tóxicas, a cortar personas tóxicas, consejos tóxicos que no nos valen. Y que, Señor, aprendamos a pelear, a luchar, a guerrear, a quitar toda flojera de nuestras vidas y a creer de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este gran tiempo aquí en Barcelona, allá en Londres. Es una gran bendición y doy gracias a Dios a todos los oyentes que estén aquí ahora mismo. Dios les bendiga. Hasta pronto.